La paz del Señor con ustedes. Gracias por dedicar su tiempo. Yo lo respeto mucho porque el tiempo es el mayor tesoro que Dios nos da. Es nuestra vida. La vida se mide en momentos. Las distancias se miden en kilómetros. El peso se mide en kilos, libras. Pero la vida se mide en minutos, en horas, en días, en meses. Por eso decimos, tengo tantos años. Y si usted dedica tiempo, es porque considera esto muy valioso. Y yo le agradezco que tome tiempo para escucharme. Para mí, dedicar mi tiempo a predicar es lo más valioso que yo puedo dedicar también. Es mi tributo a Dios, es mi manera de adorar a Dios. Dedico mucho tiempo a orar, a estudiar y a predicar. Y sobre todo, cuando dedicamos tiempo a profundizar temas que tal vez no son tan fáciles y sencillos, ni tienen una utilidad tan inmediata, como a mí me gusta siempre predicar, para animar, para fortalecer, para iluminar, para acompañar. Pero hay demasiadas preguntas y también hay que responder. Y los hermanos están preocupados porque ya están hablando otra vez del fin del mundo, están hablando del anticristo, están hablando de la apostasía, están hablando, y vuelve otra vez esa efervescencia que es cíclico, se va repitiendo, pero ha provocado muchas dudas en los hermanos y me han pedido que yo opine que si de verdad está próximo el surgimiento del anticristo. Bueno, de este tema yo ya hablé cuando al comienzo de la pandemia grabé un tema que se llama el coronavirus y el fin del mundo. Los que no han visto, vayan a visualizar en mi canal de YouTube ese tema, ¿verdad? El coronavirus y el fin del mundo. Y les decía que no debemos alarmarnos, que antes del fin del mundo tiene que surgir el anticristo. Entonces los hermanos han venido con el tema, ya el anticristo está ahí a la vuelta. Bueno, pidámosle al Señor la luz de su Espíritu Santo para ahondar sobre estos temas. Y yo le agradezco a usted que ponga atención porque esto no es lo que usted quizá necesita, pero yo necesito responder, porque tampoco puedo decir, mire, esas son rumores, son rumores. No, hay que ayudar a los hermanos a tener paz. Y eso es lo que le voy a pedir a Dios en esta oración. Padre, te pedimos que nos des la luz del Espíritu Santo para acercarnos a las Escrituras y sobre todo que nos des la paz que viene de ti, para que nada nos saque de esa certeza en la que tú quieres que nosotros vivamos nuestra fe. Acompáñanos, Señor, háblanos, ilumínanos y danos lo que sabes que estamos necesitando. Si algo que decimos no es conveniente, bórralo de nuestra mente y de nuestro corazón. Y si algo que decimos es de acuerdo a tu voluntad, déjalo grabado como lo dejabas en el corazón de la Virgen María, que todo se quedaba guardado en ese corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, tomamos la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo.
que aquí es donde basan todas esas interpretaciones en el capítulo 24 de San Mateo. Les voy a leer solo los versículos del 6 al 8. Cuando dice Jesús: oirán también hablar de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Habrán en diversos lugares hambre, terremotos, y todo esto será el comienzo de los dolores de parto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí la gente dice: hermano, es que está hablando de hambrunas y hay demasiada confrontación en los pueblos, revientan bombas en los países, como que hay ataques, hay rumores de guerra y hay además en diversos lugares terremotos. Y cuando lo unen eso al libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, versículo 10, Apocalipsis 9:10, que dice: y fue exterminada la tercera parte de los hombres, la tercera parte de los hombres por estas tres plagas, por el fuego, por el humo, por el azufre que salieron de su boca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí dice que van a haber plagas, que van a exterminar a muchos. Y hermano, ahora tenemos una pandemia que está matando a la gente, y empiezan uniendo la pandemia, uniendo las explosiones de bombas, uniendo terremotos, uniendo guerras, uniendo todas estas cosas, y la hambruna que se está provocando, y además la peste de las langostas, que dicen que entonces la gente dice: el fin del mundo. Espérese, hermano. Respire, respire. Guerras siempre hemos tenido, y mundiales y más grandes. Langostas hemos tenido, esas plagas. Terremotos han habido y más grandes. Pandemias han habido, ya se lo expliqué en ese programa, el coronavirus y el fin del mundo, pero si usted no lo ha visto, hemos vivido pandemias que han matado. Por ejemplo, la peste negra mató 200 millones de personas. La viruela ha matado 56 millones de personas. La gripe española, que así se le llamó porque España fue el único país que reportó los muertos, no sabemos si mató 40 o 50 millones de personas, porque escondían los datos igual que ahora. Claro, lo que me dicen, hermano, es que el coronavirus está empezando y no sabemos cuánto va a matar. Pues yo espero que no mate ni 10 millones de personas. O sea, yo espero que no sea eso. No hemos muerto todavía ni 1 millón. Estoy hablando de que la gripe española mató 40 o 50 millones de personas el siglo pasado, o hasta el 1918 que terminó la gripe española. O sea, y todavía está presente. Hay epidemias que han matado. No se asuste. No estoy diciendo que lo que está pasando no sea grave. Lo que pasa es que esta es mediática, y esto es a nivel mundial, se extendió en todos los países, y esto tiene como mayor tensión porque ha causado una recesión económica que va a provocar una hambruna, la escasez de productos, etcétera. Entiendo que estén preocupados por eso, pero no es el fin. Sí, hermano, pero ahí dice que son el comienzo de los dolores de parto, dice ahí, el comienzo de los dolores de parto. Y cuando los dolores de parto, esos no duran mucho, hermano. Los dolores de parto, si comienzan, eso quiere decir que ya viene el fin. Pues ya hubiera llegado hace años, porque dice San Pablo en la carta a los romanos, fíjense que estoy recordando de memoria,
pero en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, les voy a leer solo unos versículos, versículo 22 al 25, para ser corto, que los dolores de parto empezaron hace años. San Pablo dice, oigan lo que dice, Romanos 8, 22 al 25. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros gemimos en nuestro interior y anhelamos el rescate de nuestros cuerpos, porque nuestra salvación es en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar cosas que se ven? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los dolores de parto, dice San Pablo, los estamos viviendo en cada momento, así que no se asusten, no, que cuando le dicen, es que Jesús dijo que ya empezaron los dolores de parto y eso no dura mucho, 9 meses y ya viene el fin del mundo, cálmese. No, no es así. El apóstol San Pablo nos da, y eso ya lo expliqué también, vuelvo a recomendarles que vean el coronavirus y el fin del mundo, porque allí lo expliqué, lo que tiene que ocurrir antes. Estas sí son señales de verdad. Les voy a leer un poquito de la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículos del 1 al 8. Esto sí es largo, pero lo leo todo porque aquí sí están las señales. ¿Qué dice San Pablo? Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen alarmar tan fácilmente en su ánimo, ni se alarmen por alguna manifestación del Espíritu, o por algunas palabras, o por algunas cartas presentadas como nuestras, que les hagan suponer que está inminente el día del Señor, que nadie los engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No se acuerdan que ya les dije esto cuando estuve entre ustedes? Y ustedes saben qué es lo que ahora lo retiene, para que se manifieste en su momento oportuno. Y porque el misterio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora lo retiene. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Antes del fin del mundo y del juicio final tiene que ocurrir la venida de Cristo. Él va a venir. ¿Y cuándo va a venir Cristo? Cuando esté establecido esto que llama el impío, el adversario, el hijo de la perdición. Esto es el anticristo. Pero para que eso ocurra, para que se establezca el anticristo, tienen que ocurrir otras cosas. Por ejemplo, el pueblo de Israel tiene que proclamar que ya vino el Mesías. Hay que ponerle los lentes al pueblo de Israel.
Y el pueblo de Israel tiene que reconstruir el templo de Jerusalén, porque precisamente el impío, el anticristo, va a sentarse, él va a sentarse en el lugar de Dios, en el santuario de Dios, y ese es el templo. Ahí se va a sentar. Los judíos van a reconstruir el templo, y para que los judíos reconstruyan el templo, si lo quieren hacer donde estaba el templo en Jerusalén, va a tener que desatarse la Tercera Guerra Mundial, porque en la explanada del templo, donde estaba el templo, ahora los musulmanes tienen el Duomo de la Roca, que es una mezquita, y la cuidan tan celosamente ese lugar que dejan entrar a los turistas, obviamente por el ingreso que tiene el turismo. Pero la última vez que yo estuve ahí en ese lugar con un grupo, se me olvidó lo que la guía nos había dicho. Gaby nos dijo: no vayan a llevar Biblia, ni cruces, ni rosario, ni nada que diga Jesús, ni hagan ningún tipo de oración, porque lo sacan. Ahí los hermanitos no permiten que nadie haga nada. Y a mí se me ocurrió decirle al grupo: oremos. Inmediatamente nos sacaron. No, espérese, no, eso no es jugando, hermano, eso no es bromeando. Los musulmanes están bien instalados en ese lugar donde estaba el templo. Y cuando los judíos quieran hacer el templo y ponerlo ahí, todo el mundo musulmán se va a levantar contra Israel y va a hacer la guerra esa sí es la guerra que se está esperando, ¿verdad? De Og y Magog. Esa guerra va a ser una confrontación tremenda, la Tercera Guerra Mundial, porque si atacan a Israel, usted ya sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Estados Unidos va a defender a Israel, y todos los del tratado de la alianza que tienen, eso va a ser una confrontación, hermanito. Si no, tenemos que estar adivinando si tiene que pasar esa guerra. Y precisamente este hombre, este anticristo, va a presentarse como el pacificador, como el que va a poner la paz en el mundo. Cuando esa guerra sea, esa confrontación, el anticristo va a hacer surgir un poderío económico, político, religioso, mundial. Y entonces, ya eso se los expliqué y lo tengo explicado en mi libro Visión Cristiana del Futuro. Va a comenzar lo que se llama la prueba final, o lo que se llama la gran tribulación, o la persecución contra los cristianos en todo el mundo. Hoy hay países que están persiguiendo a los cristianos, pero son unos países. No, esto va a ser mundial. No nos van a dejar en ninguna parte del mundo vivir nuestra fe. Y unos hermanos dicen: hermano, pero si ahora nos han encuarentenado y no nos dejan celebrar la misa, ya empezó esa persecución. Hermanito, por favor, tranquilo. No se ha prohibido celebrar misa, se ha prohibido tener un grupo tan grande. Todos los días los sacerdotes, pregúntele a su párroco, están celebrando misas. Y se transmiten los domingos por televisión, y en todas las casas, en mi familia y en la suya, seguimos la Santa Misa. Si es que no está prohibida la misa, lo que está prohibido es la misa presencial con muchas personas, y poco a poco se va abriendo ya con 10 personas, con 50 personas, con 500 personas se hizo en México. Ya se empieza a tener en Estados Unidos, en Canadá, en todos los países del mundo. No sienta que esto ya llegó el anticristo y nos cerraron la misa. Cálmese. Es que dicen que nos van a poner el chip con la vacuna, hermanito.
En primer lugar, Rusia está buscando la vacuna, Estados Unidos está buscando la vacuna, Inglaterra está buscando la vacuna, Alemania, o sea, todos los países. ¿Y quién va a poner el chip con esa vacuna? Eso todavía no, tiene que surgir el anticristo. Cuando el anticristo tenga el poder mundial, entonces van a ocurrir un montón de cosas que dice la Escritura, que nadie va a poder comprar, que nadie va a poder vender si no tiene la marca, y que como ahora ya es fácil con un chip. Hermanos, estamos dándole a la tecnología, a la pandemia, a los acontecimientos demasiada importancia y anticipando cosas que sí van a ocurrir, no digo que no, pero todavía no tenemos esas señales. Tiene primero que resurgir Israel, y ahí me llamó la atención que hayan personas diciendo que como Jesús dijo que no sabíamos el día ni la hora, fíjense bien de los acontecimientos finales, en San Mateo capítulo 24, versículo 36, Jesús dijo: mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo del Hombre, solo el Padre. Palabra de Dios. Jesús dijo, del día y la hora nadie sabe nada. Pero imagínense ustedes que ahora hay gente que dice, Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora, pero nosotros sabemos el mes y el año. ¿Y de dónde se sacaron eso? De una interpretación personal al texto de San Mateo capítulo 32, capítulo 24, versículos del 32 al 35 o al 34. A mí no me gusta leer mucho porque es demasiado información, pero ¿de dónde sacan ellos? Oiga, ¿de dónde sacan que saben el mes y el año? De San Mateo 24, 32 al 34. De la higuera aprendan esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todo esto, sepan que Él está cerca a la puerta. Y yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando Jesús dice que la higuera empieza a reverdecer, es la señal. Y los hermanos dicen que la higuera ya comenzó a retoñar, porque en el 15 de mayo de 1948 se estableció el Estado de Israel. Y entonces comenzaron los israelí, que así se llaman los que viven en Israel, israelí. Los israelitas son todos los del pueblo de Dios, pero los que viven en Israel, los israelí, se establecieron con el Estado, y entonces ellos dicen, ahí empezó a retoñar la higuera, porque la higuera es Israel, y Israel empezó el 15 de mayo de 1948 a reverdecer. Y como Jesús dijo, esta generación lo va a ver, no va a pasar. Y el Salmo 90 en el versículo 10 dice que una generación dura entre 70 y 80 años. Entonces agarre la calculadora. Esto no pasó en el 2018, si la generación de la que habló hubiese durado 70 años. Pero si dura 80, pues va a pasar en el 2028 y será mayo del 2028. Y yo solo digo, oye, ¿qué cálculos?
Y si no pasa en mayo, si la fecha del fin del mundo la han anunciado muchas veces, pues van a buscar otro cálculo. Ahora, yo lo que quiero es más bien decirles qué debemos hacer. Perdón que di esta información y que estoy hablando de esto, es solo por la alarma que causa, por el morbo que despierta y porque mucha gente anda buscando. Quiero saber el futuro. Y Jesús dijo, no se preocupen del día del mañana. Y con respecto a Israel, Jesús le contestó esto a sus discípulos, que estaban ellos calculando cuándo es que va a empezar el reino de Israel. Ahora será que Israel va a volver otra vez a retoñar. Ahora es que va a establecerse el reino de Israel. En Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8, le hicieron esa pregunta a Jesús y miren lo que Jesús contestó. Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 8. Ellos, en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron, Señor, ¿es en este momento cuando le vas a restablecer el reino a Israel? Él les contestó, no es cosa suya conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad, sino al contrario. Ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A esos que estaban interesados, es ahora que va a reverdecer Israel, es el momento que se va a establecer el reino de Israel, es el momento que va a volver otra vez Israel. Él les contestó, no es cosa suya conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su autoridad. ¿Y cuál es nuestra curiosidad de saber? Una señora me dijo, es que yo quiero saber, hermano, para estar preparado. ¿Preparado para qué? Si nosotros ya sabemos lo que tenemos que estar haciendo. Jesús dijo, ustedes serán mis testigos. Recibirán el Espíritu Santo y van a ser, nosotros debemos estar llenándonos del Espíritu Santo y proclamando que Jesucristo está vivo a nuestro lado, acompañándonos. Eso es lo que yo estoy haciendo en la serie que ustedes pueden estar viendo todos los lunes, Un Paso Más de Fe, ayudándole a la gente a saber que no estamos solos, que el Señor nos acompaña, que Él murió pero resucitó. Somos sus testigos. Eso es lo que hay que estar haciendo, no calculando, no agarrando una calculadora. Si en tal año fue, dentro de tantos años, a ustedes no les toca estar calculando el tiempo que Dios ha fijado. Además, si están interesados en saber qué es lo que hay que hacer antes del fin del mundo, aquí está escrito en la Biblia, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Esto sí es interesante. ¿Y por qué no hablan de esto los que quieren hablar del fin del mundo o del anticristo? Si aquí está el programa de acción cuando venga el fin. Aquí está clarísimo, hermano. Si usted quiere estudiar un texto de la Biblia que valga la pena estudiar con respecto al fin del mundo, es primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 10. El fin de todas las cosas está cercano. Sean pues sensatos, sobrios, para darse a la oración. Ante todo tengan entre ustedes intenso amor,
pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios unos con otros sin murmurar, que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ver, los que están interesados en saber qué hago si viene el fin del mundo, dice, cuando el fin está cercano, ustedes sean sobrios, sean gente que ora, ámense, sean hospitalarios, sirvan a los demás, pongan al servicio de los demás los dones que Dios les ha dado. La mejor manera de prepararnos para el futuro, oigan bien esto, es vivir bien nuestro presente. Yo se los tengo explicados, si es que estos temas desde el año 2000, cuando escribí mi libro Visión Cristiana del Futuro, que en ese momento la gente decía va a ser el fin del mundo, interpretando otro texto de la Biblia que después de los 1000 años, allá era el milenio el problema. Y entonces yo les dije, mira, la mejor manera de prepararse al fin del mundo es aprovechar bien el tiempo que tenemos. Y puse esta anécdota, se la voy a leer un poquito para que se diviertan. Un día, San Juan Bosco, al ver a su joven discípulo Domingo Sabio, que jugaba muy entretenidamente con sus compañeros, lo llamó y le dijo, Domingo, si te dijera que dentro de 1 hora vas a morir, ¿qué harías? El joven respondió, seguiría jugando. Eso es lo que está haciendo, seguiría jugando. Esa es la actitud correcta que debemos tener los cristianos, sobre todo en el momento histórico que vivimos, puesto que muchos levantan su voz profetizando que ya está cerca el fin del mundo. El Señor, al volver, no quiere encontrar a los siervos bien informados que le digan, ya sabíamos, ya habíamos calculado que ibas a venir. Mucho menos a siervos asustados por lo que dicen que va a suceder. Lo que espera es encontrar a siervos ocupados, trabajando, dedicados, realizando la obra que Él les encomendó. Cuando tengan tiempo, lean Mateo en el capítulo 24, versículos del 44 al 51. Ahí Jesús dice, dichoso el siervo, que el Señor a su regreso lo encuentre haciendo lo que le dejó. Mateo 24, bueno, mejor se los leo, ¿verdad? Si ustedes no tienen prisa, estos son los textos que hay que leer, hermano. San Mateo capítulo 24, versículos del 44 al 51. Por eso también ustedes estén preparados, porque en el momento que no piensen vendrá el Hijo del Hombre. Que no piensen, oiga, me detengo en la lectura, es que no están preparados porque ya saben, es que no van a saber, dice Jesús. Por más cálculos que hagamos, no lo van a saber en el momento que menos piensen vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar lo encuentre haciendo así. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me voy a detener, ya no leo más. Eso es suficiente para entender lo que Jesús dijo. Dichoso el siervo. La venida del Señor, dice, será cuando menos lo piensen.
No estés calculando, no estés diciendo, es que nos van a poner el chip, es que la pandemia, es que los terremotos, es que la guerra, es que el anticristo, es que la apostasía. Cálmese. No quiero decir que ignoremos eso. Cuando nos toque, nos va a tocar. Cuando el anticristo se establezca en el poder, cuando el pueblo de Israel anuncie que ya llegó el Mesías, por eso les dije hay que poner los reflectores en Israel. Son los primeros que van a aceptar la llegada del Mesías y ese será el anticristo. Porque se establecerá y empezará a perseguir a todos, incluso a los propios israelitas. Al final, al comienzo será solo a los cristianos, a los musulmanes. Será una guerra terrible, porque el reinado de Israel se va a establecer según lo que está escrito. Y fue lo que le preguntaron, ¿es ahora que se va a establecer el reino de Israel? Cálmense, no calculen, dijo Jesús, sí. Llegará eso en el tiempo que el Padre lo ha fijado, no que nosotros estemos calculando. Y cuando se establezca ese reinado de Israel, el anticristo va a establecer un gobierno económico, político y religioso mundial. Y ahí va a empezar todo eso que dice Apocalipsis, que no se va a poder comprar, que no se va a poder vender, si no se tiene instalado el número de la bestia, el chip famoso, no sé, la tecnología lo puede hacer. Ok, pero dígame una cosa, ¿dónde está el reino de Israel con poder mundial, económico, político? ¿Dónde está el anticristo? Además, después de que se establezca, entonces se va a dar la apostasía. ¿Por qué? Porque muchos van a renunciar a su fe para unirse al anticristo. Muchos van a apostatar. ¿Qué quiere decir eso? Dejo de creer en Cristo porque me conviene, porque tengo miedo, y en lugar de morir por la fe en Cristo, yo voy a aceptar al anticristo. Y los que no lo acepten, ese poderío mundial, entonces empieza la persecución, y cuando ya él cree que aplastó a los discípulos de Jesús, entonces vendrá el Señor, como dice San Pablo, a deshacer ese reinado del anticristo, de ese impío, a deshacer lo que él cree que ya tiene bajo control. Eso será el acontecimiento de la venida de Cristo, cuando el Señor venga para deshacer. Eso lo leímos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, 2 Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará el impío, el anticristo, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hasta que esté reinando. Ahora muchos dicen, sí, hermano, pero es que eso ya va a ser. Hermano, cálmese. No nos toca a nosotros calcular. ¿Qué es lo que nos toca? Lo que le dije, lo que dice Jesús: reciban el Espíritu Santo y sean mis testigos. Lo que dice San Pedro: ustedes sean sensatos, sobrios, desen a la oración, ustedes hagan el mayor bien, amen a sus hermanos, sean hospitalarios, ustedes pongan al servicio de los demás. Acción, como dijo Domingo Sabio, si yo supiera que en 1 hora voy a morir, no me pondría a rezar. Si yo vivo orando, no me pondría a pedir perdón. Si yo vivo reconciliado con Dios, no me iría corriendo a darle a los demás lo que tengo, porque de nada me sirve. Si yo vivo compartiendo, o sea, viva orando, amando, sirviendo, compartiendo, y usted está listo para el fin del mundo. Y no lo voy a asustar, ahora sí que viene la otra parte de la verdad. Yo creo que el fin de su vida y de la mía
va a ocurrir antes que la venida de Cristo. Usted y yo, puede ser que llegue nuestro fin del mundo, porque en este momento, a diario, para miles de personas, está ocurriendo el fin de su mundo. Y fíjese que por estar calculando cuándo vendrá el anticristo, no estamos preparándonos para nuestro encuentro con Dios. ¿Qué es lo que he estado haciendo yo en los temas del purgatorio? Hablándoles de que uno se presenta delante de Jesús. Busquen mi canal de YouTube, Purgatorio 1, Purgatorio 2. Ahí eso es lo que debemos estar haciendo, preparándonos para el encuentro con Cristo, en lugar de estar calculando cuándo viene el anticristo. Cristo viene ahora, si usted hoy tiene que pasar a su presencia. Yo le pido disculpas por estos largos discursos que no son de verdad los que más me gustan. No. A mí me gusta más, y lo invito a que se una a nuestros programas en vivo, un paso más de fe, fortalecernos para seguir cumpliendo la misión y que el Señor diga: siervo dichoso, te hallé haciendo lo que tenías que hacer, aunque no estabas enterado, no necesitabas enterarte, necesitabas ocuparte haciendo la obra que yo te encomendé. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Oremos, porque esa es una de las cosas que debemos hacer. Padre, te damos gracias, porque tu palabra nos ilumina. Quita, Señor, de nuestra mente esas preocupaciones. Quita de nuestra mente esas interpretaciones personales, particulares de textos de la Biblia que nos hacen suponer que Cristo viene pronto, que ya viene el anticristo, que el fin del mundo, que la pandemia, que los terremotos, que la guerra. Señor, tú que calmaste la tempestad del mar, calma la tormenta que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tú que eres dueño de la paz, danos tu paz y ayúdanos para vivir como tú nos pediste que viviéramos, llenándonos del Espíritu Santo, siendo tus testigos, orando, amando, sirviendo, compartiendo, para que el día que tú vengas o que nosotros vayamos a tu presencia, escuchemos: bien, siervo fiel y prudente, te encontré haciendo lo que yo quería que hicieras. Entra al gozo de tu Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todos los que se preparan para su encuentro con Jesucristo dicen: amén. Gracias, hermanos. Y si ustedes quieren seguir en comunicación con nosotros, solo suscríbanse en nuestro canal de YouTube, Salvador Gómez Oficial, y ahí pueden ver todas las series, especialmente los que vamos recomendando. Yo les recomiendo que vean el coronavirus y el fin del mundo, que vean la serie del purgatorio. O sea, ahí van a encontrar todos los temas. Gracias a Dios, a la tecnología, a nuestros técnicos y a nuestros sembradores que nos apoyan con sus ofrendas para que tengamos los recursos y seguir adelante. Nuestro número de contacto, ya sabe cuál es un WhatsApp, póngale signo más 503, ahí está en su pantalla, 7786-0087.
Y ahí usted pregunta, mire, ¿y cuándo tienen las conferencias Zoom? ¿Cuál es el tema que tienen las conferencias Zoom? Y disculpen, hay gente que me dice, mire, ¿y por qué hacen Zoom? ¿Y por qué no dan todas las conferencias por YouTube? ¿Y por qué no? Es que el Zoom tiene otra finalidad. Ahí nos interactuamos, la gente puede pedir la palabra, hablan, los vemos, incluso nos dan información, ellos están en comunicación y nosotros también, y ahí me encuentro con los hermanos, es otra plataforma, eso sí, que es un cupo limitado. Si usted quiere participar en los Zoom, tiene que escribir a ese número WhatsApp para pedir el número. Sí, también tiene la finalidad de que los que participan dan una pequeña ofrenda. Pregunte. Me preguntan cuánto. Mira, lo que sugerimos es que las personas puedan dar una ofrenda de $10. Pero si ustedes no tienen, pues $3 o lo que puedan. Y si alguien puede ayudar más, pues gracias a Dios. Con ese dinero es que nosotros podemos pagar las plataformas, comprar equipos, tener técnicos, etcétera. No le voy a estar explicando a usted ni justificando, pero gracias a los que participan, igual gracias a los que compran un libro en nuestra tienda virtual, que es lo que también nos apoya. Y gracias a nuestros sembradores, pero gracias sobre todo a ustedes, que siempre están escuchándonos, orando por nosotros, porque nosotros estamos orando y trabajando por ustedes. Que el Señor les bendiga.